Bueno, mi nombre es Brisa y a mí me tocó recuperar Antígona. A lo largo de la cursada leímos 3 Antígonas, que son Antígona clásica de Sófocles, Antígona Vélez de Leopoldo Marechal y Antígona furiosa de Griselda Gambaro. Para empezar este punteo de ideas que hay que tener en cuenta para el final, lo primero que tenemos que saber es haber leído las 3 obras, saber su género, los personajes principales y las estructuras. Con Antígona de Sófocles leíms dos textos teóricos. El primero es el de Casado de Rocha. Lo importante que tenemos que saber es el ciclo tebano, que Antígona pertenece a la trilogía clásica, que consta de Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Tenemos que conocer el marco de la historia, personajes, lugar y tiempo. Y el texto teórico comienza con la lucidez, las elecciones lúcidas, ser y elegir. Luego aparece en Ismene y Antígona la dualidad y la duplicidad, la ley de dioses y hombres, el contexto histórico, el conflicto entre Antígona y Creonte, lo divino y lo bestial. Después tenemos Antígona y los límites, la filia y la polis. Después también habla sobre Creonte, sobre su rol en la obra, la etimología de su nombre. Y por otro lado, el otro texto teórico que leímos es el de Isabel Brizuela. En este teórico, la autora nos presenta cómo la amartía es el componente central de la obra y cómo recae en Creonte. Para esto tenemos que saber primeramente qué es la amartía, y la autora analiza 3 pasajes. Acá aparece la peripecia, tenemos que saber qué es, cuándo y cómo se produce. También la transformación de la ignorancia en conocimiento, lo mismo, cuándo y cómo se produce. El significado del nombre Antígona, que es en lugar de una madre, sería la madre de sus hermanos, ¿no? La obra, después algunas cuestiones que vimos a lo largo de las clases, que son cuestiones importantes como la cosmovisión, que la obra representa oposición, individuo y Estado, los versus que se presentan a lo largo de la obra, como por ejemplo juventud y vejez. Luego tenemos Antígona Vélez de Leopoldo Marechal, y acá es cuando empezamos a trabajar la hipertextualidad. Es importante conocer primero el contexto, la visión de Marechal, y esto nos permitirá entender las diferencias que se presentan entre la Antígona clásica y la Antígona Vélez. Lo primero es los personajes, después tener en cuenta la estructura de la obra, que está dividida en 6 cuadros, que el contraste individual-colectivo, la unidad, lugar y tiempo, que comienza in media res, que hay 2 momentos de revelación para Antígona, y después la construcción de la obra, que está basada en tríadas, que acá aparece también la oposición simétrica. Después tenemos la cuestión del pueblo representando al coro, que a su vez está dividido en 2, y cómo está escrita la obra, que es una prosa sencilla, que ahí hay una cuestión importante, que es que tenemos que hacer las exclamaciones, ¿no? Las acotaciones tienen algo que tenemos que tener en cuenta eso. Después seguimos con Antígona furiosa, crueldad, parodia y actuación femenina en una nueva visión del mito de Antígona. También aparece la hipertextualidad, ¿no? Tenemos que conocer el contexto histórico de la autora, su biografía, los ejes temáticos, el teatro del absurdo, el pensamiento occidental está basado en el mito griego, que el mito griego es como una máscara, ¿no?
y el mito en Latinoamérica. Todo esto nos va a permitir poder analizar la obra de Gambaro. Sus diferencias con Aristóteles. Aristóteles presenta una unidad de tiempo y espacio. Tenemos que saber qué significa esto también. Antígona Furiosa deja esto de lado. También tiene intertextualidad con otros textos, como por ejemplo el texto de Hamlet. Después el texto teórico analiza, ¿no? Y dice que la voz del pueblo y la desdivinación. La desaparición del coro y de los dioses aparece en la obra de Gambaro, el hombre como el culpable de todo. La parodia, esto de tratar a Antígona de loca, la comicidad y burla, la Antígona luchando sola. Y esas cuestiones hay que tener en cuenta para el final. En cuanto al trabajo no realizado de Antígona, es que por ahí no contaba con la tecnología necesaria, y la verdad que esto de YouTube es una buena forma de realizar el trabajo. Muchas gracias.